2 semanas antes de la partida, mientras revisaba los plazos de los proveedores para la instalación de un estadio, mi teléfono vibró con un mensaje de texto grupal de mi madre. Hemos decidido que Cairo irá en tu lugar. Él tomará mejores fotos. Eso era todo. Sin explicaciones, sin disculpas. Solo una decisión soltada como una maleta desde un coche a toda velocidad. Parpadeé mirando la pantalla, lo releí y luego lo leí de nuevo. El mensaje flotaba en el aire como humo. Mi nombre ni siquiera estaba en la frase, solo nosotros y hemos decidido. El silencio en mi oficina de repente se sintió ensordecedor. No respondí. No tenía sentido. Todavía no. Me recliné en mi silla y me quedé mirando la pared llena de archivadores de proyectos. Había pasado semanas planeando este viaje. 10 días en Dubái. Billetes de primera clase, hotel de 5 estrellas, excursiones por el desierto, cena en el cielo, todo. Un regalo de jubilación para mi padre, un agradecimiento por los años de polvo de pladur y rodillas destrozadas. Una oportunidad, quizá, de sentirnos como una familia de nuevo. Y le dieron mi asiento al prometido de Bri, Cairo, quien una vez intentó venderme una idea para una aplicación que ya existía en 10 versiones mejor financiadas. Cairo, que nunca había pagado una cuenta en una cena sin necesitar misteriosamente ir al baño. Cairo, que pasó la Navidad en nuestra sala de estar hablando de sinergia mientras me pedía prestada la contraseña del wifi. Abrí la aplicación de Emirates. Mi nombre todavía estaba allí, por ahora. No lloré. No era así como procesaba la traición. En su lugar, abrí una hoja de cálculo, la etiqueté como Recuperación Dubái y empecé a hacer una lista: vuelos, hotel, excursiones, políticas de reembolso, contactos de seguridad. Al lado de cada concepto, escribí una palabra: mío. Luego abrí una segunda hoja y la titulé Registro de deudas. En la parte superior, escribí sus nombres. Compré el segundo apartamento en 2018. 2 dormitorios, nada lujoso, pero de construcción más nueva y lo suficientemente cerca del centro de Ben como para que siempre se alquilara bien. Ese era el plan, de todos modos. Ingresos pasivos, inversión a largo plazo. Hice los números una docena de veces antes de firmar, conseguí una tasa fija del 3,4% y reservé un fondo para mantenimiento. No lo compré para ellos, pero cuando el trabajo de papá se agotó durante la pandemia y mamá dijo, solo necesitamos un poco de tiempo para recuperarnos, les entregué las llaves. Sin contrato de arrendamiento, sin fianza, solo un acuerdo verbal. $900 al mes, servicios incluidos. Era menos de la mitad del precio de mercado. E incluso eso no era constante. Para el segundo año, había dejado de preguntar. Preguntar se convirtió en tensión. La tensión se convirtió en silencio. Bri se mudó por esa época después de tener problemas con unos compañeros de piso por choques de personalidad. Trajo 6 maletas, un perro y un anillo que, según dijo, aún no era oficial, pero casi. Siempre tenían excusas. Una factura retrasada, una reparación inesperada del coche, el brum de cumpleaños de mamá. Lo registré todo. $17.800 en alquiler no pagado hasta el noviembre pasado. Nunca volví a mencionarlo. No directamente. Supuse que la hoja de cálculo me protegería de volverme resentida, como si las filas ordenadas y el formato condicional pudieran hacerlo justo. Compraron una nueva máquina de café expreso el otoño pasado. La reconocí de mi carrito de Amazon. Bri una vez me llamó fría por enviarle una solicitud de Venmo después de que usara mi cuenta de Instacart para pedir $142 en suplementos y sushi. Esto no es un negocio, Serene, dijo, como si hubiera roto alguna regla tácita de hermandad. Pero siempre se sintió como un negocio, uno terrible. Alto rendimiento, cero retorno y en bancarrota emocional. Esa mañana, actualicé la hoja de cálculo. Luego llamé a un cerrajero, porque si iban a tratarme como a una casera, ya era hora de que vieran la documentación. Cairo entró en nuestras vidas como la nata agria arruina el café, lentamente y luego de golpe. La primera vez que lo conocí, me estrechó la mano como si fuera una oportunidad de marca personal. Dijo algo sobre aprovechar el capital heredado mientras elogiaba la iluminación de mi apartamento.
Vestía chalecos tecnológicos sobre sudaderas con capucha de diseñador y mencionaba nombres de empresas de capital riesgo como si fueran amigos íntimos. Según Brie, era un visionario en el espacio de disrupción del CEO Living. Aunque cuando le pregunté qué significaba eso, parpadeó y dijo, es como la vivienda, pero más inteligente. No tenía un cargo, solo ideas, vagas, en su mayoría centradas en que deberían invertir otras personas mientras él nutría el concepto. Brie lo adoraba. Lo llamaba futurista. Mamá lo llamaba encantador. Papá sentía mucho, probablemente por agotamiento. Cuando anuncié el viaje a Dubái en la cena del domingo, vi cómo los ojos de mi padre se iluminaban de una forma que no lo habían hecho en años. Sacó su viejo libro sobre arquitectura del desierto y dijo que siempre había soñado con ver el Burj Khalifa en persona. Durante 5 minutos, sentí algo parecido a la calidez. Entonces Brie preguntó si Cairo podía venir. Dije que no, con calma. Es un regalo para papá. Ya he reservado 4 asientos. Silencio. Entonces Brie se burló. ¿En serio, no puedes comprar un billete más? He agotado el presupuesto, respondí. Y esto no son unas vacaciones. Es un agradecimiento. Brie se levantó, con los brazos cruzados. Solo estás resentida. Nadie te ha elegido nunca en primer lugar. Las palabras me dolieron más de lo que dejé ver. No me inmuté, solo asentí. Cairo bajó la vista a su teléfono como si todo aquello estuviera por debajo de él. Mamá murmuró algo sobre la familia. Papá evitó el contacto visual. Esa noche no dormí. En lugar de eso, abrí el portal de reservas y revisé cada política de cancelación línea por línea. Luego, reservé un cerrajero para el viernes al mediodía. Llamé a Emirates, fingiendo que quería verificar mi reserva. Ya sabía que algo andaba mal. Solo necesitaba confirmación. La mujer al otro lado fue educada, eficiente. Sí, señorita Kalewa, su reserva se actualizó la semana pasada. Está marcada como no presentada debido a una emergencia médica. Contuve la respiración. ¿Una emergencia médica? Sí, continuó. Alguien que decía ser su hermana llamó, dijo que estaba hospitalizada y que no podría viajar. Solicitó que cambiáramos el billete a nombre de su prometido. Desafortunadamente, los cambios de nombre no están permitidos para viajes internacionales en esta clase de tarifa. Mi voz se mantuvo tranquila. ¿Alguien intentó embarcar usando ese billete? Una pausa. Sí, un hombre intentó hacer el check-in con su nombre ayer, pero fue señalado. Ahora hay una nota de fraude en la reserva. Debería contactar directamente con nuestro departamento de fraudes. Lo hice, presenté el informe, envié mi identificación, capturas de pantalla, marcas de tiempo. Se lo tomaron en serio. Por la tarde, lo sabía todo. Cairo se había presentado en el aeropuerto con mi billete, mi nombre y un agente de la TSA que, según el mensaje de Brie, era un amigo de la universidad. Estaban intentando hacerlo pasar usando mi identidad. Volví a leer el mensaje de texto grupal. El mensaje seguía allí, sin vergüenza. Hemos decidido que Cairo irá en tu lugar. Él tomará mejores fotos. Mi asiento, mi nombre, mi silencio. No les respondí. No era necesario. Abrí la hoja de cálculo que había empezado. Al lado de vuelos de regreso, añadí cancelar, marcar por uso indebido. Al lado del reserva de hotel, escribí llamar para confirmar requisito de identificación. Recorrí la lista como si estuviera desmontando una casa. Al final de la página, creé una nueva sección, riesgo legal. Luego abrí otra pestaña, inicié sesión en el panel de control de la cerradura inteligente del apartamento y cambié el código de acceso. Justo antes de cerrar mi portátil, volví a mirar el mensaje una última vez y susurré en voz alta para nadie, os veo. Y lo hacía, claramente, por primera vez. La primera llamada que hice fue al hotel, una propiedad frente a la playa cerca de Jumeirah, reservada a mi nombre y con mi tarjeta de crédito. Pregunté si permitirían el check-in sin que yo estuviera presente. Dijeron que no, que se requería verificación de identidad en la recepción. Perfecto. Cancelé la reserva. Sin reembolso. No me importó.
Lo siguiente fue la compañía de excursiones. Había reservado un safari de día completo por el desierto, vehículo todoterreno privado, espectáculo de halcones, cena bajo las estrellas. Cancelado. Luego el crucero en yate, luego la clase de cocina, luego el spa. Cada vez escuchaba el mismo tono del representante al otro lado, una cortesía confusa, una sutil preocupación, pero ninguna resistencia. Los correos de reembolso llegaron poco a poco, y registré cada uno en mi hoja de cálculo junto al nombre de Cairo. Los vuelos de regreso fueron más complicados. Emirates no me permitió cancelar el tramo de ida ya completado, pero aceptaron marcar el vuelo de regreso para una revisión de seguridad. Si aparece la misma discrepancia en el embarque, lo escalaremos internamente, dijo la representante de fraudes. Le di las gracias. Luego cambié el número de mi tarjeta de crédito. Lo siguiente fueron las cerraduras. A las 10 de la noche, cada puerta del apartamento había sido cambiada. Instalé 2 cámaras activadas por movimiento y un timbre con vídeo sincronizado con mi teléfono. Imprimí un aviso y lo pegué justo dentro de la ventana. La entrada de no inquilinos está sujeta a la ley de allanamiento de morada. Contactar con el administrador de la propiedad. Técnicamente, no eran inquilinos. Sin contrato, sin acuerdo formal, solo una historia de 4 años que les había dejado escribir a mi nombre. Eso cambió a la mañana siguiente. Envié un correo electrónico a una empresa local de gestión de propiedades y pagué tarifas de urgencia para redactar un contrato de arrendamiento formal. Precio de mercado, $2.950 al mes. Servicios no incluidos. Primer y último mes de alquiler a pagar en la firma. Solicité un plazo de 30 días para mudarse o un aviso de desalojo preparado para ser entregado y firmado. Por último, llamé a Mike Hallis, un abogado inmobiliario con el que había trabajado una vez. Se acordaba de mí. Le expliqué la situación en un lenguaje limpio y neutral. No me interrumpió, solo dijo, empezaré con el papeleo. Haremos esto correctamente. Para cuando apagué el portátil esa noche, no había intercambiado una sola palabra con mi familia, pero había revertido cada rastro de lo que me quitaron. Y el silencio se sintió mejor que cualquier cosa que hubieran dicho jamás. El primer mensaje llegó a las 2:14 de la madrugada. Meera, ¿qué has hecho? No hay reserva de hotel. El tipo de la recepción se rió de nosotros. Puse mi teléfono boca abajo y volví a dormir. Por la mañana, había 12 más. Mi contrato. No podemos contactar a nadie. Las excursiones han desaparecido. ¿Qué está pasando, Cairo? Esto es completamente poco profesional y casi ilegal. Recibirás noticias de mi abogado, Serene. Se rompió el brazo en el paseo en camello. ¿Siquiera te importa, Serene? Nos avergonzaste delante de la nueva familia de Cairo. ¿Entiendes lo que has hecho? Sí, lo entendía, y tenía una hoja de cálculo para demostrarlo. Me desplacé por los mensajes como si pertenecieran a extraños. Habían aterrizado en Dubái, asumiendo que yo seguiría cargando con todo. Incluso después de echarme de mi propio viaje, esperaban lujo. Obtuvieron caos. Me los imagino entrando en el vestíbulo del hotel, cansados, presumidos, esperando toallas frías y botones, solo para oír, no hay ninguna reserva a ese nombre. Me imagino el pánico empezando a resquebrajar la voz pulida de Meera, a Cairo resoplando en su teléfono, tratando de sonar importante. Atorne rojo de humillación. Eran 3 personas que habían construido un mundo a base de suposiciones. Yo simplemente había quitado el andamio. Más tarde esa tarde, llegó un vídeo. Cairo sentado en un banco con un cabestrillo improvisado. Meera al fondo gritándole a un taxista. No le di al play. Serene, ya has dejado claro tu punto. Lo solucionaremos. Pero esto fue cruel, Serene. Cruel. La palabra se quedó conmigo más tiempo de lo que esperaba. Cruel era pagar $30.000 y ser reemplazada. Cruel era usar el nombre de alguien en la seguridad del aeropuerto sin consentimiento. Cruel era decirle a tu hija que es menos fotogénica que un hombre que conoces desde hace 11 meses. Abrí una nueva pestaña e hice una donación de $1 al GoFundMe que Meera había creado meses atrás para la próxima cirugía de rodilla de Torne. Todavía estaba activo, con $311.
El sitio me preguntó si quería hacer público mi nombre. ¿Lo hice? En el mensaje, escribí, de parte de la hija que no fue invitada. Luego cerré el portátil y me preparé un té. Tenía una reunión con Mike a la mañana siguiente para firmar el paquete de desalojo. Llegaron al camino de entrada como si nada hubiera pasado. Meera saludó desde el asiento del pasajero como si no hubiéramos hablado en semanas. Cairo salió lentamente, con el brazo en un cabestrillo negro, una sudadera de diseñador descuidadamente echada sobre él. Su expresión era pura actuación, a partes iguales herido y desafiante. Thorne no salió del coche. Los encontré a medio camino en la grava, con los papeles en la mano. Este es vuestro nuevo contrato de arrendamiento, dije. $2.950 al mes. El primer y último mes se pagan antes de la mudanza. Servicios no incluidos. Tenéis 30 días. Meera parpadeó. ¿Hablas en serio ahora mismo? Lo hago. Estás desalojando a tus propios padres, espetó, acercándose. Después de todo, les estoy ofreciendo un contrato legal. Eso es más de lo que yo recibí. Cairo me quitó el paquete, hojeó la primera página como si buscara lagunas legales. No puedes hablar en serio. Así no es como funciona la familia. Lo miré y dije secamente, entonces es bueno que no seamos familia. Se burló. Todo esto podría haberse resuelto con una conversación. Sabes, no necesitabas hacerlo estallar todo. Señalé el contrato. Esta es la conversación. Me lo devolvió como si estuviera por debajo de él. Tendré que consultar esto con mi asesor. Levanté una ceja. ¿Es tu padre o el camello? Meera ahogó un grito. La mandíbula de Cairo se tensó. Le devolví los papeles de todos modos. Dijiste que querías un negocio, Cairo. Aquí lo tienes. Contratos de propiedad, condiciones de pago. Considera esta tu presentación final. No dijeron una palabra más. Me di la vuelta y volví a entrar, cerrando la puerta detrás de mí. De camino a la cocina, abrí el buzón y encontré la copia notariada de la solicitud de desalojo. Mike se había movido rápido. Nunca firmaron el contrato de arrendamiento. Ni en la primera semana, cuando se lo recordé por correo electrónico. Ni en la segunda, cuando el administrador de la propiedad les dejó una copia impresa con un sobresellado. Para la tercera semana, dejaron de reconocerme por completo. El día 30, presenté los papeles de desalojo en la oficina del secretario del condado. Cairo envió un mensaje de texto 2 horas después. Te estás exponiendo a graves consecuencias legales. Mi abogado se pondrá en contacto. Respondí con una captura de pantalla de la confirmación de la presentación. Bri dejó un mensaje de voz sollozando, diciendo que había destrozado a la familia por unas estúpidas vacaciones. La misma Bri que ayudó a Cairo a fingir una emergencia médica y casi cometió fraude de identidad con mi billete. Meera envió un largo correo electrónico, mitad culpa, mitad nostalgia. Habló de la vez que se quedó despierta toda la noche cosiendo mi disfraz para la obra de teatro del colegio, del pastel de cumpleaños que una vez hizo desde cero cuando cumplí 11 años. Lo terminó con, no pensé que serías capaz de esto. Yo te crié mejor. Ninguno de ellos se disculpó. Ni una sola vez. Ni por los mensajes. Ni por la tarjeta de embarque. Ni por robar el asiento, ni por tomar el dinero, ni por llamarme resentida, aburrida o egoísta. Dieron vueltas alrededor de la verdad, orbitándola como un planeta en el que se negaban a aterrizar. Le reenvié todo a Mike. Mensajes de texto, mensajes de voz, capturas de pantalla. Me dijo que me mantuviera firme y dejara que el papeleo hiciera su trabajo. Al final de la semana, la fecha del juicio estaba fijada. 5 días. No cambié nada en mi rutina. Bebí el mismo café en la misma taza, llegué temprano al trabajo, cené sola y en paz, pero noté que dormía mejor. Los dolores de cabeza que había tenido durante años habían desaparecido. Cuanto más luchaban por quedarse, más entendía que nunca habían pertenecido realmente allí. Llamaron a mi puerta exactamente un año después de la fecha del juicio. El mismo porche, la misma energía nerviosa, una disposición diferente. Cairo no estaba con ellos.
Bri estaba un poco detrás de Meera, con los brazos fuertemente cruzados como si se estuviera conteniendo. Thorne se apoyaba en un bastón, con el rostro más demacrado de lo que recordaba. El tiempo finalmente había empezado a notarse. No hemos venido a pelear, dijo Meera. No respondí, solo esperé. Hemos estado pensando mucho, continuó. Sobre cómo fueron las cosas, sobre el viaje. ¿Sobre ti? Cairo se ha ido, añadió Bri, apenas por encima de un susurro. Se fue cuando todo se agotó. Thorne se aclaró la garganta. Dicen que necesito cirugía. Mi rodilla está hueso con hueso ahora. Medicare no lo cubre todo. Solo necesitamos un poco de ayuda hasta que estemos estables. Esa frase de nuevo. La sentí como un golpe sordo en el pecho. Solo hasta que. Metí la mano detrás de la puerta y les entregué un sobre. Meera parpadeó. ¿Qué es esto? $3.000, dije. Para la rodilla. Eso es todo. Bri dio un paso adelante. ¿Estamos bien ahora? No, dije. Esto no es una reconciliación. Es un ajuste de cuentas. Ninguno de ellos habló. Thorne miró el sobre como si fuera tanto un regalo como una sentencia. Bri desvió la mirada. Meera parecía que quería llorar, pero no recordaba cómo. No estoy enfadada, añadí. Simplemente no os debo nada más allá de esto. Meera extendió la mano, quizás hacia la mía. Quizás solo buscando contacto. No me moví. Se fueron en silencio. Los vi caminar hacia el coche, 3 sombras contra el sol poniente. Me pregunté si conducirían a casa y retorcerían esto también, si lo convertirían en algo más feo o más suave de lo que era. Quizás ambas cosas. Pero yo sabía lo que era. Era el último pago que haría por una familia en la que dejé de invertir hace mucho tiempo. El mensaje llegó una semana después. Hasta que no arregles esto, ya no eres nuestra hija. Sin saludo, sin puntuación, solo una frase lanzada como una última piedra a través de una ventana ya rota. No sentí ira, ni siquiera sorpresa, solo algo que se parecía a una confirmación. Me quedé sentada con ello un minuto, con el teléfono sobre la encimera de la cocina junto al sobre que no había sido cobrado. Luego respondí, dejé de ser vuestra el día que vendisteis mi asiento. No esperé una respuesta. Hice una captura de pantalla de ambos mensajes y se los reenvié a Mike. Sabía que lo registraría por si llegaba algo más. Los rastros de papel se habían convertido en mi segundo idioma. Luego apagué mi teléfono, preparé una bolsa de fin de semana y salí del apartamento. No le dije a nadie a dónde iba, solo conduje. Con las ventanillas bajadas, la música baja, la curva de la autopista de Oregón deslizándose bajo mis neumáticos como una cinta. El silencio no era solitario. Era limpio. Me detuve en un pueblo costero que siempre había querido visitar, pero para el que nunca había tenido tiempo. Me registré en una pequeña posada donde nadie sabía mi nombre. Caminé por los acantilados al atardecer, dejé que el frío me mordiera las manos y observé cómo el océano arrastraba la luz, centímetro a centímetro. Esa noche, me quedé dormida sin revisar mi teléfono. Sin notificaciones, sin hojas de cálculo, sin llamadas sobre alquileres atrasados o favores o perdón disfrazado de obligación. Cuando desperté a la mañana siguiente, me estiré en la quietud como si fuera algo que me hubiera ganado. Preparé el café del hotel, me senté cerca de la ventana y pensé en aquel asiento de avión. Aquel por el que pagué. Aquel que regalaron. Me di cuenta de que no lo quería de vuelta. Ya no. Nunca más.